Saludos queridos hermanos. En esta ocasión nosotros tenemos otra de las maravillosas historias que se encuentran en el Antiguo Testamento. Esta es la historia de José de Egipto. Está narrada en los capítulos del Génesis 37, 38, 39, 40 y 41. Es la historia de un hombre que siempre quiso hacer lo bueno y aunque hacía lo bueno, siempre enfrentaba dificultades que tal vez ustedes y yo jamás debamos pasar en nuestras vidas. José era el penúltimo de 12 hijos que tenía Jacob, a quien se le cambió el nombre por Israel. Jacob lo había tenido en su vejez y por ser uno de los mejores o por cualquier otro motivo, él lo amaba sobre todos los demás. Y por eso, desde ahí, ya sus hermanos tenían cierto rencor hacia él e inclusive alimentaban odio. El hermano menor de José era Benjamín, que también era muy amado por su padre. Para sumar más a las vicisitudes que tenía José con sus hermanos, tuvo sueños, y en los sueños que él contaba, decía que habían 11 estrellas que se inclinaban hacia él, que habían 11 espigas que también se inclinaban hacia él. Entonces sus hermanos, incluso su padre en algún momento le dijeron: ¿cómo es posible que tú, el menor, te enseñorees de nosotros y seas mayor que todos nosotros? José vivía como pastor de ovejas. Y aquí encontramos una de las similitudes con Jesucristo. A Jesucristo se le llama el buen pastor. Recuerden que durante todo el estudio debemos buscar qué se dice de Jesucristo, cuáles son las características de Jesucristo, los títulos de Jesucristo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y debemos preguntarnos una y otra vez qué nos está diciendo el Señor a nosotros personalmente cuando leemos estas historias. El Señor estuvo con José siempre, incluso en la adversidad. En una ocasión, cuando su padre lo mandó a buscar a sus hermanos lo atraparon y lo tiraron en una cisterna. Habían planeado matarlo, pero uno de ellos, Rubén, el mayor, los había persuadido a no hacerlo, a no derramar sangre, y peor, su propia sangre, porque era su hermano. Entonces vieron una caravana de comerciantes y lo vendieron por 20 monedas de plata o 20 siclos en esa época. Vean, similar a como fue vendido Jesucristo por 30 monedas de plata en el Nuevo Testamento con la traición de uno de sus apóstoles. Entonces él fue vendido como esclavo a Egipto y estando ahí, prosperó en la casa de un hombre llamado Potifar. Sin embargo, la esposa de Potifar se había fijado en José y lo había buscado. Obviamente José, al haber sido instruido por su padre en las cosas de Dios, en los caminos de Dios, decidió huir de la tentación que venía por medio de esta mujer. Y esta mujer en venganza le dijo a su marido que José quería aprovecharse de él y José fue enviado a la cárcel. Se cree que cuando José fue vendido tenía cerca de 17 años. Y cuando salió de la cárcel, después de haber vivido en la casa de Potifar, durante algún tiempo, no se sabe exactamente cuánto, ya tenía 30 años. Y también se cree que estuvo 2 o 3 años en prisión. Entonces ustedes pueden ver cómo vivió José con tanta incertidumbre durante todo este tiempo. Sin embargo, él sabía que si le era fiel al Señor, el Señor lo guiaría y lo inspiraría. Y así fue. 2 personas que estaban presas con él habían tenido sueños y él los había interpretado de la mejor manera y se habían cumplido tal y como él había dicho. Uno de ellos trabajaba para el faraón y justamente en ese tiempo Faraón había tenido el sueño de las 7 vacas flacas y feas que se comían a las 7 vacas gordas y hermosas. El sueño de las 7 espigas o manojos feos que se comían a los manojos que estaban bien bonitos. Entonces fue llamado ante Faraón y Faraón le dijo que lo llamaba porque él interpretaba sueños. A lo que José respondió humildemente que él no hacía eso, sino que el Señor se lo manifestaba. Entonces le explicó que los 2 sueños eran uno solo y que las vacas flacas y que las vacas gordas y las espigas hermosas eran 7 años de abundancia, que iban seguidos de 7 años de hambruna
que era el simbolismo de las vacas flacas y los manojos y las espigas marchitas. Entonces, al interpretar los sueños, el faraón dijo: ¿qué debemos hacer? Y él le dijo: durante los 7 años de abundancia hay que recolectar granos y todo lo que el Señor nos dé para poder almacenar y sobrevivir en el tiempo de la hambruna. Y así se hizo. Y el faraón lo puso por sobre todo los habitantes de Egipto, y solamente él era mayor que José. José tuvo que esperar muchos años las bendiciones del Señor. Parecía que no iban a llegar nunca, pero llegaron. Él, con la ayuda del Señor, pudo aguantar todo y pudo aguantar la tentación. También el Señor nos ayudará a prepararnos para posibles dificultades, como esta hambruna que llegó en esa ocasión. Más adelante, sus propios hermanos fueron a Egipto para pedir ayuda, para cambiar objetos preciosos como oro, plata y otros utensilios por comida, ya que había hambruna en la tierra. Y cuando reconocieron a José, se inclinaron ante él, tal y como se había profetizado en su sueño. Pero José los levantó diciendo: no se arrodillen ante mí, yo soy su hermano menor. José los había perdonado y sus hermanos estaban arrepentidos. ¿Qué podemos aprender de esto? Acerca del perdón, del arrepentimiento, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Eso lo sabe cada uno de ustedes, porque cada uno sabe sus propias necesidades, dificultades, debilidades y también fortalezas. Que el Señor siempre nos acompañe, que al igual que José prospere nuestra vida, nuestros días, nuestros caminos. Yo sé que esto es verdad, que el Señor nos ayuda, nos guía, nos inspira siempre. Sé que el Señor estaba con José y que también está con nosotros para cuidarnos y atendernos en todas las vicisitudes de esta vida terrenal. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.